Dios bendiga tu vida y tu familia. Gracias por compartir este espacio de reflexión del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, del capítulo 10, de los versículos 37 al 42. Les dijo Jesús: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber leído el texto, nos disponemos a la meditación. Vamos a responder a la pregunta primero: ¿qué es lo que dice el texto? Jesús, con este texto, cierra la enseñanza, la formación que le está dando a los apóstoles a lo largo del capítulo 10. Enseñanza que está conformada por una serie de exigencias, pero también de recompensas que implica el seguimiento a Jesús. Y hoy el primero de 4 temas que a mi manera de ver nos propone el Evangelio tiene que ver con la predilección del amor. Dice el verso 37: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Lo que quiere decirnos este texto es que por encima del amor a las personas, inclusive a los padres o a los hijos, a los seres a quienes tal vez más amamos en este mundo, pueden estar ahí el esposo, la esposa, los hermanos, etc. Pero por encima de todos ellos debe estar el amor a Dios. Pues sencillo, porque si por encima no está Dios de las personas, entonces Dios no es tan importante para nosotros, Dios no es tan significativo. Por consiguiente, no sería Dios, no amaríamos a Dios, no sería nuestro Padre, no sería el Creador. Y seríamos tal vez soberbios al no reconocer lo finitos, lo pasajeros que somos en esta vida. La pregunta que nos plantea este tema es: ¿qué tanto amo a Dios? ¿Está en verdad Dios por encima del amor a las personas, a las cosas, a los animales? Vemos muy a menudo que el amor a Dios pareciera que está en un segundo plano. Hoy lamentablemente vemos muchas mujeres como alimentan esa mentalidad machista donde su esposo parece el Dios del mundo, donde se someten totalmente a todo lo que diga, o si llevan la contraria, o más bien no se atreven a llevar la contraria. Esto es bastante terrible. O también a los hijos no le pueden decir nada. A los hijos pareciera un Dios que todo gira en torno al esposo, a los hijos. Pues no debe ser así. Dios debe estar por encima. Sus exigencias, el Evangelio debe estar por encima de lo que dicen los demás, de lo que dice el esposo, de lo que dice la esposa o los hijos. Pero también es posible que estén las cosas materiales por encima de Dios. La esclavitud al trabajo
el apego a las cosas materiales, donde no podemos fallar. Hay tanta gente que trabaja inclusive el día del Señor, el día domingo, y no hay tiempo para Dios porque todo es el trabajo, todo es en función del dinero, todo es en función de no perder la oportunidad de generar un ingreso. No hay descanso. El Dios es el dinero, el Dios es el apego, el Dios es el trabajo. No hay Dios. Cuando a Dios se le deja para Semana Santa o para Navidad o para cuando puedo, significa que Dios no está por encima de las cosas, Dios no está por encima de las personas. Creo que esta es una gran exigencia que comporta el creer en Jesús, el seguir a Jesús. Si tú y yo no somos capaces de colocar a Dios por encima de las cosas materiales y de las personas, pues entonces debemos reconocer que no creemos del todo en Dios. Y algo que también es muy recurrente hoy, el Dios para muchas personas puede ser las mascotas. Hasta los tratan como bebés, el lenguaje que utilizan es de un ser querido, lo endiosan, nadie les puede ver su mascota, nadie les puede decir nada. Esto es nefasto. Estas personas no creen en Dios. Si tú, que me escuchas, tienes primero a la mascota, tienes primero a las personas, tienes primero a las cosas materiales, sencillo, tú no crees en Dios. Crees en eso, esa es tu vida. Tu vida gira en torno a eso, pero no en torno a Dios. Es algo para que te cuestiones. La segunda exigencia que nos plantea el texto de hoy es tomar la cruz. Dice: el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. La cruz es claro que son los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo aquello que nos quita la paz, todo aquello que nos martiriza, que nos agobia, que nos impide caminar la vida. Piensa cuántas veces has querido rechazar esa cruz, renunciar a esa cruz, quitarme esa cruz, ese peso de esa dificultad, de esa enfermedad, porque no la acepto, porque es un fastidio, porque debiera ser diferente. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las dificultades en el hogar, en la pareja, los problemas económicos, etcétera, etcétera? Cuando pasamos por estas situaciones, nuestra reacción muy primaria y muy humana es querer rechazarla, no aceptarla, no reconocerla. Por eso hoy en día es muy fácil que las parejas, los matrimonios se acaben, porque viene la primera dificultad, entonces quiero salir corriendo, quiero divorciarme, quiero cambiar mi vida. Es una total renuncia a la cruz de Cristo. Claro, tampoco se trata de aceptar la cruz conformista, manera de ser masoquista o de hacernos las víctimas, pobre de mí, así es mi vida lamentable, me toca aceptarla, no hay solución, acepte su esposo como es, su esposa como es que así soy yo, dicen muchas personas, así es mi hijo, drogadicto, problemático. Creo que Jesús no te está queriendo decir eso a ti y a mí. No se trata de ahogarnos en los problemas, pero tampoco de rechazarlos. Jesús nos está invitando a que carguemos la cruz, a que la aceptemos, a que aceptemos el sufrimiento, aceptemos la situación por la que estemos pasando. Puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad mental, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, lo que sea. Lo primero para enfrentar un problema es reconocerlo. Estoy pasando por esta situación. Y lo segundo es buscar cómo en medio de ese dolor y ese sufrimiento le doy un nuevo sentido, un sentido esperanzador, una nueva manera de ver la vida. Claro, es difícil,
yo lo he vivido, lo estoy viviendo. Pero no olvidemos que Jesús ya cargó todas nuestras cruces. Él ya cargó nuestro sufrimiento, nos dio la salvación. Por eso si Jesús no hubiese salvado nuestras cruces, qué difícil sería soportarlas. Y Jesús nos pide que la carguemos porque Él nos ha demostrado que es posible llevar la cruz y que la cruz, el martirio, el dolor, el sufrimiento, trae salvación, trae nueva vida, trae esperanza. Los sufrimientos no son eternos, los sufrimientos pasan, pero no nos podemos amargar y quedar ahí enlodados lamentándonos de lo que nos pasa. Pero cuando tenemos fe en Dios, Él hace que nuestras cruces, que nuestro yugo, que nuestras cargas sean suaves y ligeras. Le da un nuevo sentido. Nos dice ánimo. Inclusive podemos aprender de los sufrimientos. Inclusive el dolor y el sufrimiento es de la doctrina cristiana. Su propósito es la salvación, es una nueva vida, una nueva oportunidad, es una enseñanza. Claro, es difícil sacar una enseñanza del sufrimiento, del dolor, pero eso es lo que nos quiere enseñar Cristo, para que carguemos con la cruz, para que aprendamos, para que busquemos la salvación. Pienso que qué difícil debe ser para las personas que no creen en Dios, qué difícil es para todas estas personas que rechazan la fe, cómo soportan el sufrimiento, cómo soportan los problemas del día a día, las enfermedades. Debe ser muy difícil. En cambio, para quienes creemos en Él, para quienes creemos en Dios, lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, me hace humilde, me hace reflexionar la vida, me ayuda a encontrarle sentido, a darle luz y orientación a mi vida. Y la tercera enseñanza de este texto es el perder la vida por Cristo. Dice: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El fracaso de la existencia de nuestra corta vida es ponerla al servicio únicamente nuestro. Esto sucede cuando no creo en Dios, cuando no creo que haya otra vida, solo vivo para mí, me esfuerzo solo en lograr lo mío, los demás no importan. En otras reflexiones lo he dicho como el proyecto de vida para la mayoría de personas es el trabajo, es el tener cosas materiales, es el acumular. Ese es su proyecto de vida. ¿Es el tuyo? Porque muchas personas eso es lo que hacen. Se desgastan primero obteniendo unos títulos profesionales para luego hacer parte de una empresa y gastar 20, 30, 40 años y dizque al final de la vida disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Esa manera de entender la vida siempre he considerado que es muy equivocada. Gastarnos la vida en las cosas de este mundo, en acumular, en tener. Pareciera que aún hoy no reconocemos que nada de lo que acumulemos, nada nos llevamos. Es más, es una mentira decir que después vamos a disfrutar. ¿Acaso tenemos certeza del último día de nuestra vida? Pues no es así. Perder la vida por Cristo para encontrarla quiere decir que gastar mi vida por Él, seguirle, vivir solo para Dios haciendo el bien, tendrá como recompensa la salvación. Seguir a Cristo, tener fe en Cristo, es ser fundamentalmente buen cristiano. ¿Dónde? Como esposo, como esposa. Ahí,
ahí en la vocación que Dios te ha llamado, siendo buen esposo, cumpliendo con las responsabilidades del hogar, rompiendo esas estructuras machistas de que es que yo no puedo hacer las cosas del hogar porque soy hombre, o la mujer, afianzando esas mentalidades machistas. No. Hoy, gracias a Dios, vivimos un mundo de igualdad, de equilibrio, donde las responsabilidades son compartidas, no son responsabilidades en un lugar para el hombre y en un lugar para la mujer. No, el matrimonio es una responsabilidad de los dos, y todo lo que hay en torno al matrimonio, los dos son responsables de construirlo, de hacer lo que se deba hacer, pero también ayudando a los demás, sirviendo en mi comunidad, en mi parroquia, en la medida de lo posible, ayudando a los más necesitados. Creo que cuando orientamos toda nuestra vida en Dios, tiene un nuevo sentido, tiene un nuevo propósito, porque la meta ya no es acumular cosas para mí, sino acumular cosas o bienes para el reino de Dios. Y esto tiene mucho sentido, porque cuando gastamos nuestra vida solo para nosotros, al final de nuestra existencia no ganamos nada. Como ya decía, por mucha fama, por mucho dinero y posesiones que tengamos, nada nos llevaremos. Pero a diferencia de quien gasta la vida por Dios, se lleva la bendición y el amor como recompensa, obtendrá la salvación, porque ha gastado su vida haciendo el bien, anunciando el reino de Dios en este mundo. Por eso te invito a que te preguntes, ¿en qué está enfocado tu proyecto de vida? ¿Solo en ti? ¿En conservar tu vida? ¿En tener cosas para prolongar la existencia? ¿O en anunciar el reino de Dios? Pero cuidado, esto no se trata de un planteamiento teórico. No, esto debe ser una praxis, una acción. A eso somos llamados. Como creyentes, nuestro proyecto de vida debe concretizarse en anunciar el reino de Dios, en poner toda mi vida, toda mi existencia, mis capacidades, mis cualidades, a anunciar a Dios. Y como cierre de esta enseñanza, Jesús menciona la recompensa que obtendrán por recibirle a todo aquel a quien anuncie su reino. Nadie se quedará sin recompensa. Este será el beneficio, primero, de haber recibido el anuncio del Evangelio, de haberlo escuchado en mi vida, en mi hogar, en mi familia, pero también de haberlo puesto en práctica, de enseñar la fe, de poner toda mi existencia en las manos de Dios para sembrar, para hacer que brote, que germine el reino de Dios ahí en mi hogar, porque de seguro tú y yo lo necesitamos. Necesitamos el reino de Dios en mi contexto, en mi barrio, en mi país, en este mundo. Que así sea. Deseo que tengas una bendecida semana. Dios te acompañe. No olvides compartir esta reflexión y suscribirte a este canal.